Buenos días. No, me ha sonado con mucho desánimo. Buenos días. Hombre, acabamos de terminar de alabar, se supone que estamos con las emociones a flor de piel, ¿verdad? Pues yo vengo a aguar un poco la fiesta. Lo siento, soy así. Bueno, esta frase es para llamaros la atención. Porque bueno, siempre es importante que como creyentes tengamos, vayamos a la palabra con una actitud de evaluación, ¿verdad? Como mirarnos en un espejo, para saber realmente qué es lo que la palabra quiere de nosotros, para no ser solamente oidores, ¿verdad? A veces oímos la palabra, qué bien, qué bonito, qué importante, ¿verdad? Pero luego no lo ponemos en práctica durante la semana. Yo quisiera que empezásemos con una oración y que la oración fuese dirigida precisamente a esto, a que el Señor toque nuestra necesidad. Él sabe con qué necesidad hemos venido en esta mañana y que Él nos diga qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que debemos poner en práctica, y que siempre tengamos esta actitud de ir a la palabra en busca de sabiduría. ¿Amén? Ese me ha sonado más animado. Así que vamos a orar juntos. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza que hemos podido tener, en el que hemos podido expresarte, Señor, nuestra gratitud y nuestra alabanza y nuestra adoración por todo lo que tú eres, Señor. Venimos ante ti, Señor, queremos venir ante ti con humildad. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu toque en la necesidad que hay en nuestro corazón en esta mañana, y que tú, Señor, nos des esa vuelta de tuerca que necesitamos en algún aspecto de nuestra vida, en algo en lo que todavía no te estamos agradando, en algo, Señor, en lo que todavía no estamos siendo fieles, en algo en lo que no hay una verdadera adoración y no hay una verdadera búsqueda de ti. Ayúdanos a tener esta actitud, Señor, a no ser meros oidores, a venir con la actitud, Señor, de escuchar tu palabra y ver en qué fallamos, Señor, para calibrarnos, alinearnos, Señor, con tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, voy a pediros que vayáis buscando, perdón, me olvido de que necesito las gafas. Esta vez me he traído unas blindadas, que la última vez las rompí y andaba en plan anteojo con ellas dando un espectáculo, pero esta vez he venido preparado. Es más, me he traído otros 3 pares, por si hacen falta. Todo sea por la predicación de la palabra. Pues esta predicación la he titulado, no sé si veis la diapositiva, yo tampoco. Debería tener una diapositiva muy chula. Vale, bueno, en realidad el título viene un poco después, ¿vale? Pero como sabéis, el último día de octubre, ¿verdad?, celebrábamos el aniversario de la Reforma. Aquí es donde voy a ser aguafiestas, luego no, luego voy a ser optimista, ¿vale? Pero claro, cada vez que llega el aniversario de la Reforma yo me preocupo un poco. Me preocupo porque empiezas a leer loas y alabanzas a los reformadores, a los cambios que supuso la Reforma. Con esto no estoy contradiciendo a nuestro hermano Hans, que comparto todo lo que compartió el domingo pasado. Y de hecho muchas de estas cosas las voy a remarcar. Pero yo creo que debemos de ser más críticos. Y debemos de ser muy críticos con lo que la Reforma supuso y sobre todo lanzar un mensaje, y es que la Reforma no ha terminado. A cada generación, a cada una de nuestras generaciones nos corresponde dar un paso más en lo que fue la verdadera intención de la Reforma. ¿Cuál fue la verdadera intención de la Reforma? Dar a conocer la palabra de Dios y por medio de ella que hubiese vidas transformadas. ¿Estamos de acuerdo? Este mapa que veis aquí es cómo quedó Europa a raíz de la Reforma. Pues quedó dividida en 4 grandes bloques que podríamos denominar católicos en amarillo, y que representaban más o menos los territorios del Imperio Español, ¿verdad? En malva estaban la Iglesia reformada, los calvinistas,
En marrón clarito aparecen los anglicanos, en verde aparecen los luteranos y en marrón un poco más, no sé cómo definir este marrón, estaría el Islam. Bien, pues así quedó, ¿no? Y esto supuso una serie de enfrentamientos y guerras tremendas, pues que duraron prácticamente 100 años, ¿verdad? Lo curioso es que dijeron, no, bueno, al final se llegó a la paz. Hubo dos veces en que se reunieron los países europeos para formar la paz. Creo que es bueno que todo esto lo sepamos, ¿no? La paz de Augsburgo en 1555 y la paz de Westfalia en 1648. Luego lo veréis en una diapositiva. ¿A qué acuerdo llegaron? Pues a uno muy interesante. Dijeron, mira, como no nos vamos a andar peleando de qué religión son los súbditos y tal, vamos a hacer una cosa. De la religión que sea el rey, lo tiene que ser todo el país, ¿vale? Y eso se le llamó, muy inteligente, ¿verdad? Se le llamó cuius regio eius religio, que quiere decir la religión del rey será la de sus súbditos. ¡Hala, toma narices! Pues, y me diréis, ¿y esto fue culpa de la Reforma? No, la Reforma fue un proceso necesario. Tuvo muchas cosas importantes. ¡Hala, qué bien funciona! Tuvo muchos beneficios, muchos de ellos ya los mencionó Hans el domingo pasado, ¿verdad? Pues yo creo que los beneficios principales es que al fin y al cabo se promulgó una libertad de conciencia religiosa y la eliminación de la autoridad por parte del papado, ¿verdad? Lo que permitió el surgimiento, ¿verdad? O la vuelta a determinados credos cristianos. La Biblia como fuente central de autoridad y que fuese traducida a las lenguas, ¿verdad?, del pueblo en aquel momento. Aunque aquí quiero haceros un paréntesis. Si vais a Cantabria, no piséis la misma roca que Lourdes, pero hay muchas iglesias y ermitas donde se cuenta la historia de cómo hubo monjes dedicados a transcribir la palabra de Dios, con una fidelidad tremenda. Entonces, igual que decimos una cosa, tenemos que contar otra, ¿no? Fue un periodo de oscurantismo, la Edad Media, pero hubo personas que cumplieron su misión, estuvieron encargadas de proteger y mantener la fidelidad de la palabra de Dios, hasta el punto que cuando se descubrieron los pergaminos del Mar Muerto, ¿verdad?, sorprendió la fidelidad y sorprendió la igualdad, ¿verdad?, a pesar de los siglos en la transcripción. Y bueno, todo esto te lo van contando y te ponen documentales y la verdad que si hacéis turismo cultural, aparte de patear montañas, pues está muy bien que lo veáis, ¿no? También la separación entre Iglesia y Estado. Muchos analistas y muchos historiadores dicen que esto fue la base de la democracia y fue la base de incluso la Declaración de Derechos Humanos. También el estímulo de la educación y a la alfabetización, a promover el estudio personal de las Escrituras, ¿verdad?, a promover la vida espiritual personal y no a través de intermediarios, y sobre todo la crítica a la corrupción eclesiástica que existía en aquel momento, sobre todo con las bulas, con las indulgencias y con las simonías. Bueno, si tenéis alguna duda al respecto de esto, estaré por aquí después al finalizar el culto, saludarme y ampliamos información. Pero yo creo que también tuvo muchos perjuicios, y no por culpa de la Reforma o los reformadores que hicieron lo correcto, ¿verdad?, sino porque muchos movimientos sociales y políticos utilizaron la Reforma como excusa o como vehículo, ¿verdad?, para producir una serie de cambios políticos y revoluciones, lo cual llevó a guerras y llevó a persecuciones. Y me diréis, bueno, pero esto no es culpa de los reformadores. No, evidentemente no, pero sí que nos enseña, porque si olvidamos algunos errores de la historia podemos estar condenados a repetirlo. Cuidado como creyentes de ascribirnos a ideas y movimientos políticos y sociales que muchas veces no están basados en la palabra de Dios, ¿verdad?
y que prometen cambios en nombre de Dios y prometen cambios en función de valores aparentemente cristianos. Mucho cuidado, ¿no? Yo creo que la historia nos enseña mucho acerca de esto. Bueno, no solo hubo guerras religiosas entre católicos y protestantes, en realidad Europa estaba deseando pelearse, o sea que no, la Reforma fue una excusa, estaban como locos por guerrear unos contra otros, pero sí que es verdad que fue un periodo de intolerancia y persecuciones religiosas. Muchas veces hablamos de la Inquisición y hablamos con razón. La Inquisición fue un movimiento, sobre todo fundado en España, dirigido a perseguir a todos aquellos que eran contrarios o diferentes al catolicismo. Pero poco hablamos del Consistorio de Ginebra o de los tribunales anglicanos, que fue una especie de inquisición, solo que en este caso fue protestante, y que no solamente persiguió a católicos, sino que persiguió también a protestantes. De hecho, no sé si habéis oído hablar de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Pues no se sabe quién los persiguió más, porque aquí en Sevilla quemaron en efigie, sabéis lo que es esto, ¿no? Si no te podíamos quemar en persona, quemábamos un muñeco tuyo para que supieras que era lo que te estaba esperando, ¿no? Eso se hizo aquí en Sevilla, ¿verdad? Pero también fueron perseguidos, ¿verdad?, por este Consistorio de Ginebra, por estos tribunales anglicanos. Así que tienes a los pobres Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, por recorriendo toda Europa, ¿verdad?, perseguidos por unos y por otros, unos porque los consideraban reformadores y otros porque los consideraban reformadores raros. Pues el caso es que al final terminaban persiguiéndolos también. Hubo muchas más personas: Miguel Servet, John Rogers, Joan Bocher, Sebastián Castillón. Bueno, pues fueron personas que fueron perseguidos, eran protestantes perseguidos por los propios protestantes. Y me diréis, ¿dónde quieres llegar con esto, Ángel? Pues quiero llegar a que difícilmente el hombre hace bien la obra de Dios. Esa es la... Por eso he titulado, ahora sí, mi título, he titulado esta predicación "Y si no estoy a la altura", y ya permitidme un spoiler, no estamos a la altura. No estamos a la altura. Nosotros, por nuestros dones, por nuestras capacidades, por nuestra manera de hacer las cosas, no vamos a poder hacer la obra de Dios si no la hace Dios. Eso nos lo dice la palabra, ¿verdad? En vano trabajan los edificadores si no es Jehová el que edifica. Pero es muy importante que al menos vayamos delante del Señor y digamos: Señor, ¿y cómo quieres que edifique? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué misión tengo que cumplir yo en mi generación para cumplir lo que ha sido tu gran mandato y tu gran comisión, ¿verdad?, de ir y predicar por todo el mundo la palabra a todas las naciones, ¿verdad?, enseñándoles que guarden lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Y bueno, pues podemos ver a través de la historia que hemos fallado en muchísimas ocasiones. Y esta visión de la Reforma no es por aguar la fiesta, esto era una broma, ¿no? Pero que muchas veces ponemos demasiado énfasis en actos y en hechos humanos que no son tan positivos ni son tan buenos, y hay que ver la mano de Dios detrás y cómo Él ha estado afortunadamente cuidando y dirigiendo la historia para que llegase a buen fin, porque si por nosotros hubiese sido, madre mía, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los efectos más dañinos de la actitud de los reformadores en aquel momento fue la cantidad de divisiones doctrinales que surgieron, que además no se respetaban entre ellas y se perseguían las unas a las otras. Caramba, qué coincidencia. Bien, entonces lo que queremos es estar a la altura, o digamos que el Señor nos puede utilizar, ¿verdad? Nuestra altura es lo de menos, pero que el Señor pueda usarnos y que el Señor pueda utilizarnos para continuar haciendo su propósito. Y su propósito es que la palabra de Dios llegue y transforme a toda criatura. ¿Estamos de acuerdo? Gracias por vuestro apoyo. Así que voy a pediros que abramos en nuestras Biblias Colosenses 3, del 12 al 17.
y que lo tengáis ahí preparado. Hace tiempo vi un artículo de la revista Cosmopolitan que decía ¿cómo serán los hombres y mujeres del siglo XXI? Y hacían la siguiente descripción y se basaban en opiniones de sociólogos, psicólogos, historiadores, periodistas, y entonces pues hablaban de cómo serían las cualidades de un hombre o una mujer del siglo XXI. Y entonces, más o menos venían a decir belleza física o culto a la belleza física. Ya estamos muy adentrados en el siglo XXI, así que podremos decir si esto es verdad o no, ¿no? Independencia y ausencia de compromisos duraderos, tanto a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de relaciones amorosas, a nivel de familia, ¿verdad? Alta valoración del dinero y de la fama. Bueno, esto ha sido en todas las épocas, pero en esta época es especialmente, ¿verdad? Es decir, pues hasta el punto de se considera que si no tienes fama ni tienes dinero, pues no eres nadie, básicamente. Mucho énfasis en el tiempo libre y sobre todo en viajar. Ideas liberales, sea lo que sea eso. Bien. Comprometidos con el medio ambiente. Bueno, depende. Amantes de la cultura. Vale. Muy dependiente de las nuevas tecnologías. No, dependientes, no adictos. Adictos, o sea, seamos serios, ¿no? Yo tengo pacientes que les cuesta tener 1 hora de sesión sin estar mirando el móvil. Yo le digo, inténtalo. No puedo, no me centro. Hasta ese punto llegamos. Ausencia de valores familiares, esto lo estamos viviendo, ¿verdad? De una manera tremenda. Y desinterés por los problemas sociales. La inmigración, la pobreza, los problemas de derechos laborales o políticos, quedan a un lado, Decidme, ¿se está cumpliendo esto o no? La verdad que fueron bastante acertados, ¿no? Muchas gracias por vuestra colaboración. Las personas que colaboráis conmigo en la predicación me animáis mucho. Ahora, ¿y si le preguntásemos al Señor, cómo le encajaría al Señor esta descripción? ¿Qué nos diría Él? Pues yo le he hecho la pregunta. He dicho, Señor, ¿y a ti cómo te gustaría vernos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuese los hombres y mujeres del siglo XXI y de todos los siglos? Y me respondió en Colosenses 3, 12 al 17. A ver, que no me respondió a mí personalmente, que vosotros en vuestra Biblia también lo tenéis, pero entendedme el ejemplo, ¿no? Y me dijo así, y nos dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Pues qué distinto a lo que proponía Cosmopolitan, ¿no? Que era puro egoísmo, ¿verdad? Y pura autosatisfacción, ¿verdad? Y aquí es como un anuncio, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es como si en la palabra de Dios hubiesen puesto un anuncio y dijese, se buscan personas para cumplir con la gran comisión con las siguientes características. ¿No os parece?
Es verdad que hay muchos textos, ¿verdad?, donde podemos vernos como en un espejo y donde podemos ver reflejado hasta qué punto nuestra vida está siendo un instrumento en manos de Dios. Por eso os decía que difícilmente vamos a estar a la altura, ¿verdad? Porque ¿hay alguien que cumpla con todas estas cosas? Menos mal. No, porque nosotros no podemos, ¿verdad?, en nuestras fuerzas. Pero el Señor sí que puede utilizarnos, ¿verdad? Y el Señor y el Espíritu Santo sí que está haciendo su obra constantemente en nosotros. A veces somos un poco resistentes, ¿verdad?, y no dejamos que el Señor culmine esa obra, pero tenemos esa responsabilidad, ¿verdad?, de ir delante del Señor y decir: Señor, ¿cómo quieres tú que sea? Mejor dicho, ¿cómo dices tú que soy? ¿Verdad? Porque claro, el texto empieza hablándonos de la equipación que hemos recibido. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí nosotros no hemos podido hacer nada, eso viene de la gracia y de la misericordia del Señor, ¿estamos de acuerdo? Pero lo que está diciendo el resto del texto es: y comportaos como tal, por favor. Bueno, el por favor no lo dice, pero porque es un mandato, ¿eh? Entonces, pero lo entendemos así, ¿verdad? Dejadme que os cuente un poquillo de la carta de Colosenses. Pablo escribió esta carta pues para recordar a la iglesia de Colosas, que sabéis que está en Asia Menor, ¿verdad?, la importancia de la figura y de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque había muchos peligros en ese momento. Uno era el legalismo judío, ¿no?, que se basaba mucho en que había que cumplir con los ritos, con las leyes, con las normas, ¿verdad? Y por otro lado estaban pues todas las filosofías que intentaban introducirse en el cristianismo, pues que ponían en duda la divinidad de Cristo o ponían en duda muchos aspectos del Evangelio, ¿no? Entonces, pues esta carta fue muy oportuna para decir: vamos a poner a Cristo en su lugar, vamos a entender cuál fue la importancia de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y en el capítulo 3 de Colosenses en realidad se nos está exhortando a que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es esto, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, pues eso nos habla de morir a la vida interior, de resucitar con Cristo una nueva vida, de tal manera que se desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. Muchas veces, y a mí como creyente de mucho tiempo, sí lo sé, he repetido muchos años, pero como creyente me preocupa que a veces entre los creyentes tenemos una especie de lista un poco parecida a la de Cosmopolitan, ¿eh? Ahí es donde soy un poco aguafiestas, ¿verdad? Es decir, el creyente tiene que tener unas determinadas características, se comporta de una manera, saluda de una manera, habla de una manera, tiene una determinada apariencia. Pero fijaros, yo que he estado en muchos ministerios de consejería, cuando rascas un poco esa superficie de apariencia y no pasa nada, todo va bien, hay muchísimo dolor, muchísimos problemas, muchos aspectos en los que no hemos pedido ayuda, muchos aspectos que no estamos llevando delante del Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es que vivamos tal como nos está contando Colosenses, ¿no? A mí me llama mucho la atención que a veces parece que nos cuesta decirle al Señor: Señor, yo no puedo. Es que no puedo, si es que realmente es así, no estoy a la altura, Señor, no estoy a la altura. No estoy en la iglesia para que haya un reconocimiento hacia mí, para que brillen mis dones, para que brillen mis capacidades. Todo lo contrario, Señor, vengo a ti porque estoy necesitado, porque soy débil, porque necesito de ti para progresar y para salir adelante cada día. Pero estaréis conmigo, aunque muchas veces parece que nos conformamos con una apariencia de piedad, ¿verdad? De esto también habla la palabra. Y nos cuesta decir: no, hermano, necesito, eso sí, un hermano o una hermana de confianza, pero necesito que ores por mí por esto, o tengo este problema. Pues mira, a lo mejor no te puedo ayudar, pero puedo orar por ti, y puedo orar por ti en este momento. Qué importante es eso, ¿verdad? Que mostremos esta actitud de misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia los unos con los otros. Dice: soportándoos unos a otros.
Sabéis que yo hago siempre mucha mención a estos versículos, ¿no? Y esto de soportar parece decir, lo siento, te ha tocado el hermano, te ha tocado la hermana, te aguantas. No ese es el sentido. El sentido que estaba utilizando, la palabra que estaba utilizando el apóstol Pablo, es un verbo que se refería a cuando un soldado sujetaba al otro. Cuando un soldado estaba herido, ¿no?, el compañero le soportaba, le aguantaba, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Por eso va en relación con todo lo que está hablando de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportar no es, bueno, pues venga, si hay que aguantarle, pues ¿qué le vamos a hacer? Señor, dame paciencia, ¿no? No va en ese sentido. Lo cierto es que Jesús fue el ejemplo de estas características, y si nuestra meta es ser... Si nuestra meta es ser como Jesús, ¿verdad? Pues yo creo que uno de los grandes desafíos que hemos tenido que enfrentar o afrontar los creyentes en todos los momentos de la historia, ¿verdad?, pero en esta también, es hacer realidad el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Así que esto es una continuación de la prédi de Hans del otro día, ¿verdad? Hay que hacer una reforma en nuestras vidas, ¿eh? Es necesaria. ¿Y esa reforma a dónde se dirige? Pues se dirige a hacer realidad el carácter de Cristo en mi vida. ¿Amén? Así que voy a pediros que analicemos estas virtudes, cualidades, ¿verdad?, que la palabra quiere que estén en mi vida. ¿Qué es la misericordia? Pues la misericordia es la compasión por el mal o por la miseria ajena. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vale? Yo el otro día, hablando con una persona, le decía, tienes que perdonar a esta persona y tal. Y una persona que era creyente, no voy a decir de qué iglesia es ni nada, ¿eh? De esta no, ¿vale? Y me decía la persona, no la puedo perdonar, no se lo merece. Digo, justo lo que te ha pasado a ti con Cristo, ¿no? Y le recordaba, ¿verdad?, que todos nosotros somos deudores, ¿verdad?, con el Señor, ¿sí o no? ¿Eh? A todos se nos ha perdonado muchísima rebeldía, muchísima rebelión, ¿verdad?, más de lo que se nos podría perdonar por merecimiento nunca. ¿Alguno de nosotros ha sido perdonado por el Señor porque se lo merecía? Vale, porque si llegas a levantar la mano te echamos de la iglesia. No nos lo merecíamos, así que cuando perdonamos a alguien, ¿verdad?, no se lo merece, indudablemente. Claro, le dije, efectivamente, no se lo merece. Por eso tienes que poner en marcha esa entrañable misericordia. Fijaos, entrañable, no basta con una misericordia a regañadientes diciendo, te perdono. No, entrañable misericordia, ¿verdad? Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Podéis participar. ¿Perdón? Muy bien, el favorecer, ¿verdad?, el buen ánimo de otra persona, ¿verdad? También el ser afable, el ser amable, el buscar el bien, el ser de bendición. Es que tiene un montón de sentidos. ¿Cuándo ha sido la última? No hace falta que respondas. Menos, además he lanzado la amenaza de echar a alguien de la iglesia. No, que no va a pasar. Podéis expresaros con libertad, ¿vale? Bueno, no va a pasar dependiendo de lo que digas, pero ¿cuándo ha sido la última vez que ha sido de bendición para alguien? Y si lo ha sido, fenomenal, ¿verdad? Pero no deberíamos de tener esto en cuenta, ¿verdad? Es decir, Señor, ayúdame a ser de bendición allí donde esté. Pues, como insistimos siempre, en mi familia, en mi vecindario, en la iglesia, en mi trabajo, ¿cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ser una persona benigna? Porque lo contrario de benigno, ¿qué es? Maligno. Suena a Halloween, ¿verdad? Que lo estamos viviendo en estos días. Humildad. Humildad es el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. O si no somos humildes delante de Dios, apaga y vámonos, ¿verdad? Porque, madre mía, qué requisitos tan altos. Aún así el Señor nos dice, pero yo te amo y no te preocupes, que voy a hacer yo la obra en ti.
Lo que te pido es que no seas rebelde, ¿no? Que no seas como estos niños. El otro día yo veía un niño que salía huyendo de un consultorio, ¿no? Y con 2 o 3 enfermeros detrás. Entonces, a veces, como creyentes somos iguales, ¿no? Oponemos resistencia a aquello que va a ser un bien para nosotros. Debemos de ir al Señor con humildad y decir, Señor, que me falta mucho, ¿no? Yo esta mañana, bueno, no lo habéis oído porque lo estaba haciendo en secreto, pero yo le decía, Señor, ayúdame en esta predicación, incluso tú eres todopoderoso, puedes utilizar hasta un zoquete como yo, pero hay que ir con esta actitud, ¿no?, de humildad y de reconocimiento de que es el Señor el que hace la obra en nosotros. Mansedumbre. ¿Sabéis lo que es lo contrario de mansedumbre? Que muchas veces por los contrarios entendemos mejor las palabras. ¿Qué es lo contrario de manso? Rebelde. Pero fijaros, el sentido de la palabra es iracundo, agresivo. Ese es el sentido, ¿verdad? Y por eso se utilizaba en los animales, ¿no? Porque había animales a los que les podías poner, esto nos lo explicó nuestro hermano Sebastián una vez muy bien, ¿no? Que había animales a los que les podías poner el yugo con mucha facilidad, ¿no? Otros te daban una cornada, un mordisco, una patada, o sea, eran agresivos y esos animales no servían, ¿verdad? Se está utilizando un término similar, parecido, ¿no? A veces, y diréis, a ver, Ángel, tanto como agresivo, no, bueno, pero muchas veces la verdad es que no se nos puede ni hablar, y mucho menos hacer una exhortación o una amonestación o una recomendación, ¿verdad? A lo mejor no damos una patada, pero la actitud verbal se parece mucho, ¿no? Bueno, allá cada uno, que os hable el Señor a vuestro corazón. Paciencia. La paciencia es volver a dar una oportunidad, esperar, pero tiene otro sentido. También tiene un sentido de resiliencia, ¿verdad? Que esta palabra está ahora muy de moda, de resistencia. De, bueno, a pesar de las dificultades, continúo insistiendo, continúo adelante. Y luego menciona cosas importantísimas como el perdón, ¿no? Sosteniéndoos y perdonándoos de la manera que Cristo perdonó. Y todo esto hacerlo con amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué quiere decir el vínculo perfecto? Pues es lo que junta, lo que une, lo que le da sentido a todo esto que estamos diciendo. Porque si todo esto, ¿verdad?, todas estas cosas no se basan o no se amparan en el amor, pues ¿qué dice Corintios 13? Que como címbalo eres muy bueno, resuenas muy bien, pero solo suenas, ¿verdad? Lo verdadero, ¿verdad?, es que esto sea en amor. Y me diréis, pues efectivamente, esto no lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, no estamos a la altura. Esto tiene que ser el Señor, ¿verdad?, el que haga su obra. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Yo creo que nuestra responsabilidad es ponernos cada día, y es la conclusión a la que quiero llegar en esta mañana, ponernos cada día delante de la palabra de Dios y decir, Señor, que tu palabra me transforme o me reforme, como decía nuestro pastor el domingo pasado, ¿verdad? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos transforme. Pero si no abrimos la Biblia ni para coger el ticket que habíamos guardado allí, pues difícilmente la palabra nos va a hablar. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Necesitamos acudir a la palabra de Dios en oración y decir, Señor, ayúdame a verme reflejado, ¿verdad?, en esta enseñanza, para ver en qué medida se está haciendo patente en mi vida. Porque si dice la palabra, ¿verdad?, que si yo lo que hago es leo la palabra y digo, sí, muy bien, muy bonito, sí, Señor, ¡wow!, qué razón tienes. Y cierro la palabra y me voy y me olvido, ¿verdad?, pues estoy siendo necio, ¿no? No estoy escuchando, ¿verdad?, no estoy haciendo la palabra de Dios, solo estoy siendo oidor de ello. Y en segundo lugar, pues necesitamos que todo esto se evidencie en una vida transformada. El texto sigue hablando de algunas características importantes. Una de ellas es que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la paz fuisteis llamados en un solo cuerpo,
y sed agradecidos. ¿A qué paz pensáis que se está refiriendo? ¿A mi propia tranquilidad de conciencia? Bueno, en parte sí, ¿vale? Pero se está refiriendo a la paz en el cuerpo, ¿sí o no? ¿Verdad? A esa armonía de la que nos hablaba Mirna, ¿verdad? A que juntos como cuerpo nos ayudamos, nos fortalecemos, nos consolamos, ¿verdad? En lugar de cabrearnos, si me permitís la expresión, ¿verdad? Y que seamos agradecidos. Yo siempre recuerdo un pasaje, una enseñanza del autor C.S. Lewis, le conocéis, ¿verdad? Tiene un libro que yo os recomiendo especialmente, que es Cartas de un diablo a su sobrino. Es un libro fantástico. Bueno, pues él hace una ficción novelada de un demonio veterano que está aconsejando a un demonio novato cómo fastidiar a un creyente, ¿vale? Y entonces, claro, te ayuda a ver muchas cosas y a identificarte con muchas cosas que dices, pues el mío también me susurra estas cosas al oído, ¿no? Entonces, una de las cosas que le dice es, cuando vaya a la iglesia, haz que se fije en cada uno de sus hermanos, en sus defectos, en cómo saluda, en cómo no saluda, en qué hace, en qué deja de hacer. Dice, y verás cómo no vuelve a ir, ¿no? Y, oye, que funciona, ¿eh? Que funciona. Tú llegas el domingo por la mañana y empieza, vaya camisa que se ha puesto, viene de morado, en plan nazareno. ¿Eh? Y aquel ni me ha saludado, ha pasado por mi lado. Claro, no se te ocurre pensar que le podías haber saludado tú, que no tiene ojos en el cogote, ¿no? Eso no se nos ocurre pensar. Ha pasado de largo y ni me ha saludado. Y la hermana esta, el saludo ha estado flojillo, porque a veces me saluda con más entusiasmo. Y la predicación, madre mía, la predicación. Se iba todavía por el punto 2 y yo ya no podía más. Y empezamos a sacar defectos. ¿No os ha pasado nunca? Qué susto, creí que era yo solo, ¿no? Empezamos a fijarnos en lo que no corresponde, en lugar de ser agradecidos, como nos dice el Señor. En lugar de decir, Señor, gracias por esta iglesia. Gracias porque por fin hemos pagado la hipoteca. Gracias, Señor, por mis hermanos, porque ponen a prueba mi paciencia y mi resiliencia, ¿no? Entonces, en lugar de ser agradecidos, ¿verdad?, pues empezamos a fijarnos en todo aquello que nos hace daño. ¿Sucede así o no? Sucede exactamente igual con la vida, ¿verdad? Ignoramos muchas veces las cosas que el Señor nos ha dado y nos ha proporcionado porque pensamos que son derechos, ¿verdad? Y reclamamos todo aquello que no tenemos o que nos gustaría tener. Y eso provoca en nosotros una actitud de descontento. ¿Es así o no? Y muchas veces hay que pararse y decir, por eso es tan importante, tan vital, tan crucial empezar el día con el Señor. Y yo creo que es empezar con dos actitudes fundamentales. Una es pedir perdón, porque seguro que llevamos un carro del día anterior importante. Y la otra es ser agradecidos. Si no somos agradecidos, como dice el pasaje, pues muchas veces va a costar que veamos la obra y la acción de Dios en nuestras vidas. Y esa es la paz a la que se refiere, ¿verdad? Fijaos que es el mismo término que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 14, 19 y 20, cuando dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿verdad? Por lo tanto, aquí está hablando de no saques defectos a los hermanos porque los pobrecillos solo hayan podido comprar carne sacrificada a los ídolos. Es más importante la unidad y la paz, ¿verdad?, que el tema de los alimentos. Amén. En el versículo 16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos, y a mí me gusta el término que utiliza la Biblia de las Américas, dice amonestándoos. ¿Qué mal llevamos esto? Viene el hermano y dice, hermano, yo creo que en tu vida debería haber más puntos suspensivos. Y a lo mejor no se lo decimos, pero decimos, métete lo tuyo, bastante tienes tú. Concéntrate tú en la obra que el Señor está haciendo en ti
déjame a mí en paz. A ver, pero si es que la Iglesia está para eso, ¿no? La Iglesia está para amonestarnos los unos a los otros y lo tenemos que recibir con humildad. No vengáis todos en tropel al final del culto a decirme lo que no os gusta de mí, por favor. Vamos a hacerlo poco a poco, ¿eh? Porque ahora pensaréis, sí, hay que recibirlo con humildad, te vas a enterar. No, a ver, paulatinamente. Pero para eso está, ¿verdad? ¿No es eso lo que hacemos en el discipulado? ¿No es eso lo que hacemos en el compañerismo? ¿No es amonestarnos? ¿No es lo que hacemos en la predicación? Amonestarnos y enseñarnos los unos a los otros, ¿no? Pero añade con cánticos y con himnos espirituales, o sea que la gente a la que le hacían esto salía contenta, ¿eh? O por lo menos lo intentaba, ¿no? Es decir, que lo debemos de tomar pues con el carácter y con la actitud adecuada. ¿Qué es que la palabra de Cristo habite o more, como dice muchas veces una expresión? Pues es que cobre vida. Lo que está diciendo este texto es que estas cosas que estamos leyendo realmente se hagan realidad, se hagan evidentes, ¿verdad?, en nuestra vida. Esto es lo importante. Para eso vamos a la palabra de Dios, no solo para ser entendidos y saber mucho acerca de la palabra, sino para saber qué es lo que quiero cambiar o lo que es lo que quiero transformar en mi vida. Y en el versículo 17 concluye: y todo lo que hacéis, o todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Fijaos que cuando la palabra utiliza esta expresión, está utilizando una expresión que significa en nombre de. En nombre de. Y hay textos donde se utiliza esta expresión también, como 2 de Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores, representantes, personas que van en nombre de Dios. Yo os pregunto, ¿qué pensará las personas que no conocen a Dios si ven nuestra vida? Porque estamos llamados a ser testigos, ¿verdad? Y es el lema de esta iglesia durante este año, ¿no? ¿Cómo somos testigos? Y testigos fieles. Por lo que decimos, sí, también. Pero sobre todo, si lo que decimos se hace patente o se evidencia en nuestra vida. Amén. En 2 Corintios 6:1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Los apóstoles se atrevían, ¿verdad?, a hablar como embajadores y como colaboradores del Señor. Y es que somos así nos considera la palabra, ¿vale? Ahora podemos ser buenos colaboradores o colaboradores pésimos, ¿verdad? Eso dependerá de hasta qué punto acudamos al Señor, ¿verdad?, para que Él ponga en nosotros todo lo necesario para servir. Yo cuando leo este texto, no sé qué sensación tenéis vosotros, pero yo creo que el Señor está demandando de nosotros 3 cosas muy importantes, que son, perdonad que voy a... Bien. Y yo lo he definido con estas 3 palabras. Esto lo hago a nivel un poco pedagógico para que saquemos una conclusión, ¿verdad?, de la predicación. Pero fijaos, yo creo que nos llama a la autenticidad, ¿verdad? Tenemos que tener una vida que evidencia el carácter de Jesús allí donde estemos, en la situación en la que estemos, en todos los ámbitos en los que nos relacionemos con otra persona. Y esto tiene que ser auténtico, no puede ser una apariencia, no puede ser un barniz, no puede ser una manera evangélica de comportarme, ¿verdad? Tiene que ser una transformación real, si no, ¿qué va a pasar? Que vamos a ser como esa casa asentada sobre la arena, ¿verdad? Cuando vengan las dificultades y las pruebas, va a barrer con todas esas convicciones. Y plantearnos constantemente en qué medida estamos siendo de bendición para otras personas, en qué medida estamos siendo instrumentos de Dios. No en qué ministerios estoy, si soy más o menos reconocido o reconocida, si estoy más a gusto o menos a gusto en la iglesia,
qué tal es la alabanza de la iglesia, qué tal las predicaciones, ¿no? Que de verdad haya una transformación auténtica en nuestras vidas. Amén. ¿Y en qué medida estoy poniendo en práctica este carácter, verdad, que describe este y otros pasajes? Y que todo esto depende de nuestra lealtad y de nuestra fidelidad a Dios. Por eso os propongo estas tres palabras: autenticidad, lealtad y fidelidad. Lealtad, ¿qué es? Que yo reacciono o actúo, ¿verdad?, en función de las promesas y de los compromisos que he adquirido, ¿verdad? Y fidelidad, ¿qué es? Que hay una constancia en mi comportamiento para agradar, ¿verdad?, a aquel a quien me ha llamado, que no traiciono esas convicciones. A veces parece que actuamos, ¿verdad?, como si traicionásemos esas convicciones porque actuamos de manera contraria. Y esto es la evidencia de cuánto amamos a Dios en realidad. Dice en la palabra: el que dice yo le conozco, primera de Juan 2, 4, 5, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, ni es auténtico, ni es leal, ni es fiel. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Si decimos que conocemos a Dios, pues inmediatamente debemos de guardar sus mandamientos. Y para guardar sus mandamientos hay que conocerlos, ¿verdad? Y hay muchos que muchas veces no tenemos en cuenta. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, claro, permanecemos en Él, ¿verdad? Cuando ese amor se va perfeccionando y vamos haciendo las cosas, como decía el apóstol Pablo: por amor a Cristo, pues he sufrido, ¿verdad?, persecución, afrenta, etcétera, 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 por amor a Cristo. ¿Por qué podemos amarle a Él? Pues porque Él nos amó primero, nos ha amado de esta forma que nos ha expresado, ¿verdad? No, mira, tú eres escogido, santo y amado por mi parte. Eso sí, escogido para una misión, porque no se escoge a nadie en vano, ¿verdad? Entonces, pero eres santo, apartado, ¿vale? Y eres amado por mí. Como consecuencia, vístete de todo esto de lo que hemos hablado. Pero el que nos capacita y el que lo hace posible es el Señor. Amén. Así que cuando pensemos en el proyecto de Dios en tu vida o en mi vida, no pensemos en dones, ni en realizaciones, ni en logros, ni en reconocimientos. Piensa en el carácter de Cristo. Así de claro, piensa hasta qué punto se está reproduciendo en mí el carácter de Cristo. Esta frase me gusta mucho utilizarla. ¿Cómo cambiarían todos nuestros entornos si nuestro Señor Jesucristo nos sustituyese un mes? ¿Sí o no? Pero en realidad la palabra de Dios está diciendo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces debería ser así, ¿no? Y debería evidenciarse esa influencia del Señor. Así que en la respuesta al comienzo de la predicación: y si no estoy a la altura, no lo estás. La respuesta es: no lo estás, no lo estoy, no lo estamos. No depende de nuestra altura, depende de la altura del Señor. Él lo hace posible. Amén. Y Él ha puesto en nosotros, Él está haciendo, su Santo Espíritu está haciendo una obra, y lo que espera es que nos comportemos conforme a esa obra y que pongamos nuestra lealtad, fidelidad, autenticidad, esfuerzo, compromiso en llevar adelante, en facilitar el que esa obra se produzca. Amén. Y al igual que os dije en la predicación pasada, ¿verdad?, en aquello que el Señor hace, Él es fiel, Él no falla, ¿verdad? Pero hay una parte que tengo que hacer yo a la hora de seguir al Señor. Debo conocerla a través de su palabra y debo de empeñarme, ¿verdad?, en hacerla. En Romanos 11:36 nos recuerda: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues, amén. Que el Señor os bendiga.
¿Este alguien? Se me ha olvidado decir, mientras se colocan nuestros hermanos, que os encontraréis un papelote tipo pergamino similar a este, clavado no, lo he puesto con celo, en la puerta de la iglesia. Esto es recordando aquel 31 de octubre, ¿verdad?, en que se clavaron 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Yo no he puesto las 95 tesis, pero he puesto las 5 solas, que siempre hablamos de ellas, pero nunca las mencionamos, ¿vale? Entonces, si alguien por curiosidad lo quiere ver, está en la puerta de entrada al púlpito, y tengo aquí un ejemplar porque si alguien quiere que se lo regale. La verdad que son muy ilustrativas, ¿eh? Un día predicaremos sobre ellas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os bendiga la palabra del Señor y provoque ese cambio, ¿verdad?, que todos necesitamos. Amén.